Muy buenas a todos los amigos del canal de YouTube de Toyesin, soy Gariel y como lo prometido es deuda, en este video tutorial vamos a ver cómo podemos darle un poquito de mayor calidad al pintado de la figura Supermaster Star Piece de Van Presto dedicada a Bola de Dragón y que tiene y se centra en el personaje de Goku. Bueno, como siempre vamos a enseñar un poquito los materiales a utilizar. En primer lugar, un pequeño trapo para sacar la parte de producto que no me interese, cera de suelos marca Alex o cualquier otra, pero sí que sea en estado sólido. Ya sabéis que lo hay en crema también, mejor funciona en estado sólido, da igual el color. En este caso es amarilla, también está en rojo burdeo, así que ya da igual, mientras esté en estado sólido no importa. Otra cosita que vamos a utilizar súper importante es el betún de Judea, este botecito de aquí, que vamos a utilizar solamente una pequeña cantidad, y tres pinceles. En este caso son tres pinceles de diferente forma y sobre todo que son pinceles muy rígidos, que nos va a servir para aplicar la masilla y sombrear. Aparte de eso, una servilleta para descargar parte de pintura y un bote de cristal para hacer la mezcla. La mezcla, ya sabéis, echamos cera para suelos en estado sólido en este bote de cristal y luego echamos un poquito de betún de Judea. Solamente un poquito porque el betún de Judea es muy escandaloso y la verdad que enseguida te ennegrece la pasta. Movemos con un palito y se nos queda, como veis, esta masilla que es la que vamos a utilizar para el sombreado. Entonces nos traemos la figura y bueno, como dije en la video review, la figura ya te viene bastante bien sombreada. Como veis, en la parte del pantalón aquí tenéis estas sombras que están muy bien dadas. Yo me voy a limitar en la parte de lo que es el pantalón a sombrear las partes, como veis aquí, estas marcas de batalla. Voy a darle un poquito de sombreado muy leve para destacarlas más, ya que a simple vista no se notan, y con eso voy a lograr que se texturice mucho más la zona del pantalón. También voy a dar en zonas donde no hay sombreado, por ejemplo en esta parte de aquí. Aquí me gustaría darle un poquito más de sombreado en la parte interior del pantalón, en esta rotura. Y bueno, una vez que sombree, quizá las botas no las llegue a tocar o muy poquito porque me parece que están bastante bien. Una vez que termine con el pantalón, me voy a dedicar a sombrear la parte del muslo y la rodilla y aplicaré también un poquito de color rojo y sangre en el tren inferior. Una vez termine el tren inferior, me dedicaré a ensombrecer un poquito el cinturón, darle brillo al cinturón, darle en vez de sombra, darle desgaste, y para desgastar nada mejor que el blanco aplicado con la técnica del pincel seco. Le voy a sacar brillo en blanco, sobre todo en esta parte de aquí interior, para simular desgaste, y una vez que haga el trabajo en la ropa, me dedicaré a sombrear un poquito lo que es el abdominal y el pecho, la axila, por esta parte, darle un poquito de sombra, oscurecer tendones muy levemente y luego aplicar sangre para arañazos y heridas. Y bueno, ese va a ser un poco el modo de actuación en este tutorial. Lo que iré haciendo será enseñaros cómo voy trabajando cada parte, y para no hacer largo el vídeo iré cortando, y cuando ya esté terminado os voy mostrando sección a sección cómo va quedando el resultado, ¿de acuerdo? Muy bien, pues entonces voy a organizarme un poquito, cojo los materiales, los pongo a mano y comenzamos. Bueno, entonces vamos a ir comenzando, como digo, por la parte del pantalón, la pierna derecha. Cargamos un poquito, aquí veis el pincel, un poquito de el mejunje formado por el betún de Judea y la cera. Descargamos un poquito siempre en la servilleta y le vamos dando por las zonas que considero que deberían de haber estado un poquito más sombreadas. Ya digo, zonas que, como veis aquí en primer plano, aquí veis estas señales de batalla del traje que quedan prácticamente desapercibidas. Veréis que en cuanto apliquemos esto van a salir a la superficie, mostrándonos el gran trabajo escultórico que ha hecho el artista en cuestión de modelado. Aplicamos. Si vemos que no hemos cargado suficiente el pincel, volvemos a la carga y damos un poquito más. Yo creo que ahora mismo es suficiente con esto. Siempre retiramos
un poquito con el trapo y ahí veis cómo empiezan a destacar un poquito más esas imperfecciones, esos rasgos, esos desperfectos de batalla en el traje, y no quedan tan desapercibidos a la vista. Y así vamos a ir dándole a la parte del pantalón, la parte rota del pantalón, la pierna derecha. Iremos subiendo por aquí, sombreando levemente alguna zona donde me parezca que debería de haber estado menos iluminado, más sombreado. Una vez termine con esta parte, volveré a la parte de la pierna derecha, la parte de la rodilla, y daré un poquito de sombra por estas zonas para intensificar un poco el músculo y para que se vea un poquito más dañada la pierna. Entonces, antes de cortar, vamos a continuar un poquito para que sigáis viendo el proceso en el pernil derecho. Vamos a seguir por aquí. Como veis, damos muy poquito a poco con el pincel, un poquito solamente para no ennegrecer demasiado. Dejamos unos segunditos antes de retirar con el trapo para que se impregne bien. ¿Veis? Muy levemente, no hace falta ennegrecer tanto. Y sobre todo, lo que siempre digo, nunca utilicéis el betún de Judea a pelo, siempre utilizad la cera, y el objetivo simplemente es poder retirarla un poquito mejor, ya que el betún de Judea se agarra y no hay manera de luego quitarlo, de removerlo. Así que mejor aplicamos con cera, y la cera hace que con un simple trapito, pasándolo por encima, eliminamos gran mayoría o casi la gran parte o totalidad de lo que hemos aplicado. Y aquí veis el efecto que tiene. Ya hemos sombreado esta parte de aquí. Fijaros cómo saltan a la luz todos los detalles impresos en el pantalón. Y así vamos a ir subiendo desde la parte del tobillo hasta la parte de la cadera. Yo os digo, sombreando las zonas donde yo crea conveniente que necesita un poquito de pintura. Así que si me permitís unos minutillos, termino el pantalón derecho y os enseño cómo ha quedado. Bueno, ya hemos terminado el trabajo con la parte de la pierna derecha. Como veis, el degradado ahora es mucho más homogéneo, se ven más los arañazos, los desperfectos de la tela, mucho más texturizada, perdón. La parte de debajo igualmente mejor sombreada, más uniforme. La parte trasera también le hemos dado a la altura, hasta la altura del culo, por toda esta arruga de por aquí, que no entiendo el por qué no han sombreado de serie. Y aquí veis cómo la figura ha ganado sustancialmente en la parte del tren inferior. La parte, curiosamente, de la izquierda, la pierna izquierda, está mejor sombreada que la derecha. La derecha apenas tenía sombra, sobre todo en la parte delantera. La parte trasera un poquito más en esta parte inferior, ya no tanto en la parte superior, donde estaban los colores un poquito más planos. Y la parte delantera sí se notaba bastante en lo que es esta zona, apenas estaba degradada, apenas estaba sombreada. Todos los que son las vueltas rotas del pantalón tampoco estaban sombreadas en las puntas, le he dado un pequeño degradado porque me molestaba el color naranja tan vivo, cuando se supone que debería estar más estropeado. Y bueno, como digo, el trabajo ya está terminado en la parte del pernil derecho, en lo que es la tela. Voy ahora a continuar por la zona de la rodilla. Para que lo veáis, le voy a dar muy poquito, muy suave, con el pincel muy poco cargado. Y lo que voy a hacer es resaltar la zona de musculatura por encima de la rodilla del muslo, y en la rodilla la dejaré un poquito más diáfana para luego aplicar la sangre correspondiente. Entonces damos suavemente en lo que es la unión de un músculo con otro músculo, muy suave, difuminando con el pincel lo máximo posible, y como siempre dejamos unos segundillos para luego comenzar a retirar pintura con el trapo. Vamos poquito a poco. Y ahora, tras esperar unos segundos, vamos retirando un poco la pintura, sobre todo de las partes superiores, y dejando
por dentro la mayor carga de pintura. Como veis, el efecto es casi inmediato, a falta de dar un poquito más de difumino. Fijaros como ahora se marca mucho más lo que es la unión entre un músculo y otro, y gana muchísimo más. El trabajo del escultor siempre sale potenciado en este aspecto, ya que bueno, con los colores planos pues quedan un poquito más disimuladas estas uniones, estas imperfecciones en el músculo. Me parece muy interesante por parte del escultor que lo haya incluido y que, como digo, salen a la luz una vez sombrea un poquito más y trabaja un poquito más la figura con el color. Como decía antes, voy a seguir con el trabajo en la rodilla. No le voy a dar mucho más, ya que luego llegará la parte de poner sangre y demás. Voy a trabajar esta parte del lateral y esta parte de la parte izquierda, la parte izquierda inferior de la rodilla, y os muestro el resultado. Bien, ya hemos terminado con la parte de la rodilla que está descubierta. Como veis, fijaros la diferencia entre una y otra. Esta ya está trabajada, sombreada, y esta está todavía sin tocar. Fijaros que aunque han degradado aquí un poquito el color, sigue estando muy plana, apenas se le nota la musculatura ni los daños de batalla, y esta, sin embargo, ya presenta mucho mejor aspecto. Fijaros en esta parte de aquí que tiene rasguño hecho por el combate, cómo se marca y cómo se destaca. Luego ya con la sangre lo completaremos, igual que la parte de la rodilla en sí. La musculatura es mucho más marcada que aquí, donde apenas se aprecia el trabajo del escultor. Así pues, vamos a continuar ya con el pernil izquierdo, y como siempre, comenzamos por el pantalón. Cuando terminamos el pantalón, la parte de rodilla descubierta. Así que si me permitís unos minutitos lo termino y os lo enseño. Ya hemos concluido con el pernil izquierdo. Fijaros en la tela, cómo gana en esta parte, sobre todo en la que no apreciábamos en primera instancia el sombreado. Aquí se me ha colado un poquito, vamos a difuminar un poco más. Y sobre todo la parte de la piel, con todas estas heridas que ahora salen a la luz. Como veis, hemos igualado a la pierna derecha con el degradado, el sombreado en los tendones y músculos, y marcando la zona de heridas, de rasguños, de raspaduras, que luego le daremos un poquito con el pincel en rojo. Y bueno, también hemos mejorado la parte superior, el tren medio, digamos, de la cintura. Toda esta parte ya está bien sombreada. Faltaría el cinturón, que luego, como hemos dicho, le vamos a dar un poquito de degradado en blanco, pero eso será ya lo último. Vamos a aprovechar que tenemos el pincel sucio del betún. Vamos a continuar con la parte del pecho, toda esta parte, el brazo izquierdo y el brazo derecho. Misma técnica, muy poquito a poco, y como yo siempre digo, con un poquito de gusto a la hora del sombreado, que no nos quede cateto, que no nos quede recargado. Siempre tenemos opción de corregir y darle un poquito más en la zona donde no ha sido suficiente o donde no hemos cargado suficientemente el pincel, pero como lo cargamos mucho y luego nos retiramos bien con el trapo, ya no podemos echar marcha atrás. Así que como digo, con tiento, con mucho gusto, y vamos a ir descubriendo la parte del brazo, dando sobre tendones, sobre el bordeado de las venas, sobre la musculatura y sobre los rasguños, muy poquito a poco, como hemos hecho con la rodilla. Y os enseñamos el resultado final. Voy a comenzar primero con el brazo izquierdo y la parte del abdomen, y os lo mostramos, y luego ya continuaré con el brazo derecho y un poquito de sombreado en la cara, no demasiado, y en el cuello, para la parte final ya darle a la zona azul en las partes de las puntas y demás, y en el cinturón con el blanco para simular este efecto de desgaste. Así que si me dejáis, seguimos trabajando y os voy enseñando poquito a poco cómo va quedando. Tras unos minutitos más de trabajo, aquí veis el resultado del proceso en el brazo izquierdo. Como veis, sombreado la parte de las venas y de rasguños, siguiendo por la parte superior del brazo. Aquí veis cómo sale a la luz el sombreado, la musculatura bien contorneada de la figura. Grandísimo trabajo
no me cansaré de decirlo del escultor. Esta parte de aquí de la espalda todavía no está tocada. El pecho, veis cómo los abdominales se han marcado más, el pecho se ha marcado más, el cuello y el rostro. ¿Veis los arañazos que tiene Goku en la mejilla izquierda? Y debajo de la boca, en la barbilla, sale a la luz cuando sombreamos con este producto. Y bueno, vamos a continuar con el brazo derecho y con la parte trasera, espalda y los dos brazos. Una vez que terminemos ya con la piel, le metemos mano al tema de la ropita, la parte azul, y nos metemos con la sangre. Ya he terminado con la parte izquierda de la espalda, aquí veis el acabado, y he encendido un momentito la cámara para que veáis la diferencia entre la parte de la piel acabada y la que está sin terminar. Veis que se le marcan venas y algo de arañazos por el pintado estándar de fábrica, pero con el nuestro acabado salen a la luz muchos de los trazos del modelado del escultor, y la musculatura de Goku es mucho más aparente, mucho más visible que la parte derecha que está todavía sin tocar. Así que vamos a acabarle el brazo derecho en la parte trasera del hombro y nos metemos ya con la parte del traje que nos queda y continuamos con el ensangramiento de la figura. Ya hemos terminado el trabajo en el brazo derecho, que es el que nos faltaba tanto por delante como por detrás. Aquí tenéis el resultado final. Y ahora vamos a meterle mano a la parte azul, como hemos dicho. Uno de los signos de desgaste de una prenda de vestir es cuando pierde o empieza a perder su color. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar una pintura blanca acrílica, ahora os la muestro, y con la técnica del pincel seco vamos a darle un poquito de difumino en la parte superior y en la parte del borde para intentar simular este efecto de desgaste, así como en la parte del cinturón. Entonces, como digo, vamos a utilizar una pintura acrílica, por ejemplo esta de aquí, pintura blanca estándar, y vamos a echar un pegote de pintura sobre una tapa y cargamos el pincel muy poquito para realizar la técnica del pincel seco. ¿En qué consiste la técnica del pincel seco? Consiste en cargar el pincel con pintura y luego la gran parte de esa pintura en el pincel la descargamos sobre una servilleta, de manera que nos quede una pequeñísima parte casi imperceptible de pintura sobre el pincel y rascamos duramente. Para eso el pincel tiene que ser un pincel de cerda dura. Rascamos y nos queda este efecto de difumino que vamos a aplicar a continuación. Entonces cargamos y descargamos. Si vemos que nos pasamos, pues pasamos un poquito el trapillo y le quitamos, y vamos a darle un poco de desgaste en la parte del borde, de esta manera, difuminando lo máximo posible. Y integrando el color blanco con el azul que ya tiene de serie, sin que quede un parche. Aquí veis cómo se aprecia ya ese desgaste en los filos. Vamos a continuar, si me permitís, por esta parte y por la parte superior y vemos el acabado final. Ya hemos terminado la parte del cinturón y la parte superior del peto azul. Como veis, hemos dado blanco en los bordes para simular ese desgaste que pretendíamos también en la muñeca, en la muñequera, sin querer tampoco abusar, porque era una parte que verdaderamente te venía bastante bien acabada. Simplemente ha sido por el capricho de meterle estas luces para darle un poquito más de símbolo de desgaste. Y bueno, vamos ya con lo que es la herida en sí. Vamos a diferenciar dos partes. Una parte le vamos a dar con esta pintura acrílica. No es un rojo intenso, es un intermedio entre fucsia y rojo.
lo vamos a utilizar con la técnica del pincel seco para simular lo que es el moratón alrededor de la herida, y luego con Citadel rojo sangre, aquí tenéis, vamos a darle con un pincel muy finito sobre cada hendidura de la herida para que contraste un tono con otro. Entonces vamos a, como siempre, soltar una parte de pintura sobre una tapita para hacer, al igual que hemos hecho con el blanco, la técnica del pincel seco. Vamos a utilizar un pincel pequeñito, también rígido, para llevar a cabo esta técnica. Y como os hemos enseñado antes, vamos a darle a la rodilla derecha, cargamos un poquito el pincel con pintura y ahora con una servilleta descargamos. Comprobamos si queremos, fijar como tengo yo el dedo gordo de antes del proceso del blanco, de blanqueado del cinturón y del peto. Descargamos y vemos que tenemos suficiente pintura para aplicar la técnica y damos fuertemente alrededor de la herida. Yo digo que para eso tenéis que utilizar siempre un pincel rígido para que no se os doble la cerda. Y aquí tenéis, aquí tenemos ya hecho lo que es el moratón. Vamos a difuminar un poquito con el trapo, secando partes que no nos convengan. Y aquí veis cómo hemos integrado el moratón dentro de lo que es el tono de la piel. Y ahora vamos a seguir dando moratones, porque ya que tenemos el pincel cargado con esta pintura, vamos a dar moratones sobre el resto de heridas y dejamos para el final el tema de darle con el pincel finito lo que sería con el rojo sangre en lo que es el mismo rasguño. Así que si me dejáis un momentito vamos a seguir con los moratones y al final ya le damos el toque definitivo. Bueno amigos, ya os presento el trabajo acabado. Como veis, las heridas que le hemos impreso en la cara son las mismas que tenía modeladas por el autor. Ya sabéis que, como os vengo diciendo, no me gusta añadir donde no había y me gusta respetar en este sentido el trabajo del artista, del escultor. Tenemos laceraciones y heridas en la mejilla izquierda. Luego tenemos en el hombro, aquí veis el hombro izquierdo con la raspadura, así como en el pecho y en los abdominales, en el hombro derecho. También podemos ver la degradación de la parte azul del traje de Goku, y si vamos bajando un poquito la cámara os voy enseñando el resto de partes. El brazo derecho ya hasta la altura de la muñequera, el brazo izquierdo, ahí veis las magulladuras. Seguimos bajando un poquito para que veáis la parte de la cintura, el cinturón con el degradado blanco, la mano derecha y la mano izquierda. Y ya vamos a inclinar un poquito la cámara para que veáis la parte final de la rodilla, rodilla izquierda y rodilla derecha. Como digo, un trabajo que he disfrutado mucho y que me ha alegrado compartir con vosotros. Siempre como consejo a la hora de hacer este tipo de trabajo es que tengáis mucha paciencia. Si sois noveles, si sois gente que no ha hecho muchos trabajos de este tipo, de este estilo, echarle mucha paciencia, probar antes con cosas pequeñitas y poco a poco iréis obteniendo resultados. Otro consejo es que nunca tengáis prisa a la hora de hacer un custom, sino que disfrutéis cada momento, cada pincelada que deis. En el momento en que ya veáis que estáis saturados, siempre dejadlo para el próximo día, ya que seguramente vuestro trabajo va a ganar mucho de esta manera. Y nada, agradecido de compartir con vosotros este momento de este trabajo. Ya sabéis que cualquier duda, cualquier pregunta, estamos abiertos en el canal a que nos preguntéis, nos digáis, nosotros encantados de responderos. Espero que os haya gustado mi trabajo. Creo 100% que mejora la figura original, pero claro, sobre gusto están los colores y no todo el mundo, entiendo, le pueda gustar este tipo de trabajos. Yo espero que la mayoría lo hayáis disfrutado y agradeceros nuevamente que hayáis compartido conmigo este ratito. Así que
Me voy despidiendo, os conmino a suscribiros a nuestro canal para que estéis informados de las últimas novedades. Tenemos, como digo, un mes de agosto, hemos tenido mi compañero y yo un mes de agosto muy cargado. No hemos dado salida a todas las reviews que tenemos todavía en cola. Estamos intentando, cada hueco que tenemos, trabajar un poquito para dejaros las listas lo antes posible. Tener un poquito de paciencia y agradeceros mil vuestra suscripción, vuestro apoyo y vuestras palabras de aliento. Un saludo y hasta la próxima.